Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente, poderles compartir una porción de la palabra y espero que hayan sido de bendición las anteriores, como han sido todas las que han estado preparando los hermanos de Casa de Pan, pues son para animar, exhortar, para que sean de bendición y sobre todo de crecimiento y pues de transformación espiritual, ¿no? Antes de comenzar, bueno, pues me gustaría hacer una oración para que podamos entregar este tiempo a Dios, ¿no? Bueno, te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo, por la oportunidad, la bendición de compartir tu palabra y que seas tú quien la exponga, que seas tú a través del Espíritu quien hable a través y hable hacia nuestros corazones, que inquiete nuestro espíritu y que sea tu voz la que nos sale a nuestro oído y que seamos atentos, ¿no? Para recibirla, para ser receptores de ella y que no regrese a ti vacía, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues el día de hoy quiero compartirles un mensaje de bueno, como una especie de estudio de lo que he estado haciendo de la palabra. Y es acerca, en este breve mensaje, acerca de la parábola de la semilla de mostaza. Tal vez ya lo hayas leído, tal vez no. Y se presenta en dos evangelios. Uno es en Marcos, en el versículo 4, en el capítulo 4, versículos 30 al 34, y en Mateo, de capítulo 13, versículos 31 y 32. Yo voy a leer el de Evangelio de Mateo, como les comenté en el capítulo 13, versículos 31 y 32. Y dice: Otra parábola les refirió Jesús, diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Muy bien. Eh, para comenzar, bueno, me gustaría que pusiéramos en contexto cuando está diciendo Jesús esta parábola. Quiero que sepas que a Jesús le encantaba y tiene esa forma tan particular de él de usar parábolas para ilustrar conceptos ya sean muy profundos y que sean transformadores para la vida de quienes lo escuchaban, ya sea que él usaba entornos o personajes o ideas reales y que eran genuinas y que pudieran aplicarse a todos nosotros a fin de revelarnos el corazón de Dios. Era algo usual que utilizaba para poder, como les comento, explicar algo del reino, algo del reino de los cielos, y con algo relacionado que es aquí en la tierra, sobre todo para que en ese entonces la gente y actualmente también pudiéramos entenderlo, ¿no? Bueno, como ya leímos el pasaje, bueno, ¿por qué una semilla de mostaza? Era lo que yo estaba pensando, ¿no? Y bueno, sabemos que desde tiempos de Jesús, o es algo que yo me pude percatar, que desde tiempos de Jesús y investigando se usaba frecuentemente la semilla de mostaza, ¿no? Para referirse a la cosa más pequeña que se pudiera imaginar. Cabe recordar que estamos hablando de los primeros siglos, ¿no? O hace 2000 años. Entonces, la semilla de mostaza, los plantíos de mostaza, todo lo que crecía de la mostaza era muy usual en Palestina, que era la región donde está Galilea. Y bueno, a pesar de que la semilla es tan pequeña, donde su tamaño prácticamente es de la cabeza de un alfiler, o más preciso es cerca de entre 1 y 2 milímetros, lo sorprendente de la semilla de la mostaza es que esta puede llegar a alcanzar hasta cerca de 2.5 metros de altura. Y es con un tallo grueso y por lo que se llega a veces a confundir como si fuera un árbol. Aunque en realidad esta es una hortaliza, ¿no? Y es la más grande entre todas, ¿no? Como comenta igual en el pasaje. Y bueno, pero realmente ¿qué tiene la parábola en relación al reino de Dios?
Creo yo que el punto principal de la parábola es el contraste entre un comienzo pequeño y un resultado grande, o bien lo que es entre el principio y el fin, entre el presente y lo que es el futuro del reino. La semilla del reino sembrada por Jesús en el campo ¿en qué campo, no? Pues en el mundo, en el de la tierra. Es la semilla del reino sembrada por Jesús aquí en la tierra. A pesar de su comienzo, si te pones a pensar, su comienzo fue muy minúsculo y si, bueno, y a lo que va a estos tiempos y a lo que será en su momento cuando regrese él, pues tendrá un crecimiento pues totalmente desmesurado y sobrenatural, así como es la semilla de mostaza, ¿no? Que llega a confundir, siendo una hortaliza, se llega a confundir como si fuera un árbol, porque realmente tiene más la estructura como si fuera un árbol que si fuera solamente una simple hortaliza. Y así, siendo esa referencia con lo que es el reino y la semilla que va a tener y está teniendo un crecimiento desmesurado y sobrenatural. Pero bueno, ¿a qué comienzo insignificante se refiere a Jorge Jesucristo, no? Siendo que el comienzo de lo que es el fruto ya de la mostaza, pues siendo una semilla tan diminuta y tan pequeña, y era la más pequeña conocida pues para el pueblo de Israel, ¿no? Bueno, vamos a poner esta situación, ¿no? Que posible y realmente seguramente tiene que ver esto con el ministerio de Jesús. Bueno, que Jesús era un rabino, un rabí o un maestro que realmente prácticamente era desconocido en un principio y era de un rincón perdido de Palestina, ¿no? O bien de Nazaret, que Nazaret era de prácticamente el rincón de lo que era la civilización más avanzada en ese entonces, que era el Imperio Romano. Y bueno, pues este rabino maestro desconocido prácticamente salió de ese rincón, ¿no? Y luego algo particular también, que estaba rodeado de un puñado de discípulos que realmente no tenía nada de asombro y que después Jesús fue abandonado por las multitudes, ¿no? Jesús no tuvo reconocimiento de los líderes religiosos y ni tampoco tuvo ninguna influencia política. Y bueno, y entonces, ¿qué podía salir de un hombre así, no? Como vemos a alguien a lo mejor que podía parecer tan minúsculo, ¿no? ¿Y qué podría salir, por ejemplo, pues así como tal, haciendo la analogía, qué podría salir de una semilla de mostaza? Y bueno, y todo esto que les comento, aún así no se compara con lo que es la manifestación que fue en la cruz. Dime, ¿quién podría imaginar que de un judío condenado al castigo que era más humillante utilizada por ese entonces en el Imperio Romano, que solamente era aplicada para esclavos, rebeldes, delincuentes, ¿no? Que estaban en contra del Imperio Romano y que incluso fue rechazado por su propio pueblo y abandonado, como les comentaba, por sus discípulos, ¿no? Durante un cierto tiempo. Dime, ¿qué pudiera surgir? Y si de eso pudiera surgir un movimiento que 2000 años después seguiría creciendo por todos los países, todos los rincones del mundo. Pues esto realmente sería algo pues desmesurado y algo muy loco, ¿no? Y eso me recordó una referencia que hace Pablo y que dice en Primera de Corintios 1:23, que dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles una locura. Y pues realmente este crecimiento exponencial pues pudiera ser realmente locura para pues cualquier persona, ¿no? Pero realmente es una promesa que era de Jesús, ¿no? De extender así el reino, ¿no? Una forma pues a lo que es hasta el día de hoy, después de 2000 años, pues es algo desmesurado y que prácticamente era no se puede medir, ¿no? Y bueno, y como otro punto, ya vimos a qué se refería o qué comienzo significante se refería. Y ahora, bueno, ¿cuál es el final glorioso al que se refiere esta parábola? Como les comentaba, la diminuta semilla, esta crecerá hasta convertirse en algo mucho más grande y majestuoso. Sus ramificaciones, ¿no? Se van a extender y se extenderán un día hasta los confines de la tierra, que así es algo que se va a cumplir, donde todo aquel que quiera
va a hallar ahí en el árbol de mostaza, va a hallar seguridad bajo sus ramificaciones, va a hallar descanso y sobre todo va a hallar gracia en todo su dominio. El reino de Dios aquí en la tierra, que tuvo, si lo puedes ver bien, de hacer ver hacia atrás, tuvo un comienzo pues realmente un poco oscuro y algo escondido, ¿no? En un rincón ahí, en Palestina. Y se va a extender, se extenderá hasta que no haya lugar, ya sea en el cielo y aquí en cualquier rincón de la tierra, donde no se sienta lo que es pues la fuerza, ¿no? Y el poder victorioso de Jesús. Recordando ahí una situación en donde, en el contexto donde se desenvuelve Jesús, él estaba rodeado de un pequeño grupo de 12 discípulos, quienes también ellos eran desconocidos, fueron perseguidos, nadie daba pues un peso por ellos. Y estos se convertirían y está siendo ahora una multitud que nadie puede contar. Y esto me llevó al pasaje de Juan, en su visión que menciona en Apocalipsis 7:9, que dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Entonces, así que en este momento, en el momento actual, pues yo puedo ver que la iglesia es una manifestación del reino. Es así como en cada uno de nosotros somos y queremos ser sus discípulos, ya que Jesús habita en medio de su iglesia y Él nos da su cobertura por medio del Espíritu Santo. Así entonces las ramas de lo que alguna vez fue una semilla de mostaza, pues se siguen extendiendo y ampliando el reino de Dios, pues aquí en la tierra. Y otro punto que me llama la atención y que en los estudios me pude percatar es acerca del cuando habla en la parábola, que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Es común ver a pues, los pájaros, ¿no? Que se resguardan en las hortalizas y en ese entonces también en los de mostaza, ya que se alimentan de sus semillas y de lo que es el fruto. Pero bueno, yo me preguntaba a qué se refiere el Señor pues con esto. Y yo me preguntaba también por qué hace esta parábola, hace en sentido figurado a la semilla de mostaza y que crece siendo una hortaliza y confundiéndose como un árbol, y no hace una parábola referenciándose a lo que si fuera un árbol o un cedro o algo que fuera árbol que fuera realmente pues más grande, porque hay árboles más grandes que el propio la semilla de mostaza. Y estudiando la palabra me percaté que en el Antiguo Testamento realmente los árboles eran símbolo de reyes o imperios que ofrecían pues la protección a los pueblos y naciones súbditas, y que estas naciones y los pueblos eran representados como aves. En Ezequiel hace esta referencia al faraón, que es rey de Egipto. Lo puedes encontrar en Ezequiel 31:6, que dice: y en sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. E incluso Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor, en el que él y su reino eran un gran árbol donde se cobijaban muchos pueblos y naciones. Lo puedes ver en Daniel 4, capítulo 4, versículos del 10 al 27. Y me más interesante que en este contexto debemos considerar también la profecía de Ezequiel. En esta ocasión en el capítulo 17, versículo 1-24. Aquí en este pasaje el profeta utiliza también la figura de grandes árboles y aves para representar reinos y naciones. Después de que, recapitulando en este pasaje, después de que Nabucodonosor conquista Jerusalén, es entonces cuando el rey de Israel hace un pacto con él, comprometiéndose a servirle. Pero un poco después el rey de Israel buscó ayuda del faraón y trató de rebelarse contra Nabucodonosor. Es entonces cuando Ezequiel, hablando por parte de Dios a través del Espíritu Santo, condena la actitud del rey de Israel
y le dice que va a ser llevado a Babilonia, donde sería muerto, y los que lo habían seguido serían también destruidos. Y es en medio de esta situación donde Dios anuncia que levantaría un renuevo del que formaría su propio reino y debajo del cual vendrían a cobijarse naciones y pueblos. Esta porción del pasaje está en Ezequiel 17, está en los versículos, voy a leer está todo Ezequiel 17, del 1 al 24, pero voy a leer la porción desde el 22 al 24, y dice: Así ha dicho Jehová el Señor: Tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí al árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice sacar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Es por esto que creo yo que con este pasaje es donde en la parábola Jesús dice que su propio ministerio sería la realización de esta profecía, y que es en su persona donde Dios estaba sembrando el reino mesiánico y en el que todos encontrarían refugio. Y creo yo que es por eso la relación que hace realmente Jesús, la relación del reino de Dios, su reino, con, con la semilla de mostaza y no con otro, porque realmente, como vimos en el pasaje de Ezequiel, él va a hacer mal, ¿no? O va a hacer va a abatir, ¿no? Al árbol alto, al sublime, y va a levantar un árbol bajo. Yo creo que como el pueblo también de Israel esperaba que llegara su Mesías, ¿no? Esplendoroso, y que no como un árbol y como algo sublime, pero como los planes de Dios son distintos, ¿no? A los que esperamos y a los que esperaba incluso el pueblo de Israel, y llegó siendo algo totalmente contrario, ¿no? Como le estuve comentando en todo este mensaje, ¿quién hubiera sido mejor tal vez de que el reino se hubiera manifestado, o sea, siendo Jesús se hubiera manifestado ¿por qué no desde la capital, desde el Imperio Romano, ¿no? Siendo una influencia política o religiosa, pero no, fue realmente pues desde la simiente que era desde el pueblo de Israel, donde era un pueblo realmente desconocido, donde no era nadie tal vez, y lo que es ahora, si te pones a ver y a pensar que hasta dónde ha llegado el reino al día de hoy, y ha extendido sus ramas y ha opacado a los que mejor se mencionaban como árboles sublimes, como imperios, como fue babilónico, fue el romano y otros, ¿no? Que han perecido, y sin embargo el reino de Dios es el que ha permanecido, se ha establecido aquí en la tierra, y llegará a ser más fuerte, ¿no? De lo que es hoy en día. Creo que hoy no está teniendo, no está teniendo la potencia ni la fuerza de lo que va a ser el día de mañana. Y qué mejor que cuando ya llegue nuevamente Jesús, ¿no? Aquí en medio de nosotros. Entonces, con este mensaje también trato de decirte de que ve hacia atrás cómo ha venido el reino, desde lo que no era prácticamente nada y a lo que ha sido exponencialmente hasta ahorita. A lo mejor tú piensas que ahorita está siendo un poco pausado o que no está teniendo fuerza, pero creo yo que no, que estos momentos a lo mejor turbios y que ahorita están como un poco en cuarentena, pues realmente no es nada, porque ha pasado más el reino de Dios, la iglesia ha pasado, la iglesia, que es la manifestación del reino, ha pasado por otras cosas y más, y que incluso pudiera a punto de desaparecer, pero como las ramas de la semilla de mostaza, pues se van extendiendo, se van a seguir extendiendo aún más. Y entonces, pues que tengas la fe y esa convicción, la certeza de que el reino de Dios nunca no va a caer, y porque sobre todo está sostenido por el poder de Dios, ¿no? Entonces espero que este mensaje sea de alivio,
de tranquilidad, de paz y de confianza, ¿no? Y que sepas de que el reino se va a seguir extendiendo, ¿no? Y que sobre todo porque va encabezado por Jesús y que nos ha dejado aquí su Espíritu Santo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, hermano. Espero que sea de bendición para ti, para tu corazón, para tu vida. Y muchas gracias. Hasta luego.